Bueno, ahora nos ocupamos de alimentación para pacientes oncológicos, y hemos invitado a los profesionales del Instituto Médico de Río Cuarto, los licenciados en nutrición, Cecilia Rivas. Cecilia, bienvenida. Y el licenciado Javier Verde. Javier, hola, bienvenido. Buen día, muchas gracias, Vanina, por la invitación. Pilar básico, fundamental, Totalmente. el combustible del organismo, es la alimentación, y en pacientes oncológicos más necesaria. Exacto. Sí, digamos, la intención obviamente de esta pequeña charla es darle la importancia que tiene, digamos, la nutrición en estos tipos de pacientes. Se conoce, digamos, que la prevalencia es media alta, aproximadamente el 50% de los pacientes padecen de algún grado de desnutrición. Y con esto obviamente, si bien varía, de acuerdo, digamos, al tipo de cáncer, se podría decir que es un porcentaje alto. Y obviamente el paciente con malnutrición, con desnutrición, se nos torna un poquito cuesta arriba, como siempre decimos, un poquito, digamos, el tema del tratamiento. Hay pacientes que se les quita el apetito, ¿no? Por el tratamiento, el tipo de tratamiento que realizan por ahí, entonces se torna como complicado, ¿no? Claro, esas son las causas de los pacientes, de la disminución del apetito y demás. Hay causas relacionadas al tumor que tienen que ver con alteraciones mecánicas y funcionales del aparato digestivo, que bueno, los pacientes oncológicos presentan náuseas, intolerancias alimentarias, pueden presentar diarreas, hemorragias digestivas, mala absorción de nutrientes. También estos pacientes tienen determinadas alteraciones metabólicas, donde hay un aumento de la destrucción de proteínas y de grasas, que también es importante tener en cuenta que en estos pacientes la producción de proteínas está disminuida, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se va a traducir en una disminución de la masa magra, también de la masa grasa, y todo esto va a incrementar el cuadro de desnutrición del paciente, porque también no nos olvidemos que el paciente oncológico tiene el metabolismo aumentado por el tumor, por el dolor, porque a veces tiene fiebre, a veces tiene complicaciones asociadas a la patología de base. ¿Sí? Claro, entonces, todo un desafío para el nutricionista, ¿no? Es importante. ¿Qué es lo que se indica? Sí, totalmente, digamos, lo fundamental es, como siempre decimos, es que no llegue a tiempo, digamos, el paciente. O sea, quiero decir, realmente hay diferencias cuando ingresa el paciente en un estadio inicial de la enfermedad, cuando ha sido diagnosticado inicialmente, y cuando está por comenzar, digamos, el tratamiento. Uno, digamos, lo puede abordar, obviamente, mejor. Claro. En cierto modo, digamos, la intención es valorarlo bien nutricionalmente el paciente, para poder lograr un buen diagnóstico nutricional. Claro, y si el paciente llega en los estadios iniciales, por allí se puede cumplir esto, ¿no? De que los alimentos curan también, ¿no? O sea, me parece que debe contribuir también, ¿no? Totalmente. Lo que el paciente come. Totalmente, la intención es, muchas veces esto se le explica al paciente para que lo entienda. O sea, que no espere que vaya a aumentar de peso con este tipo de tratamientos, sino lo que se busca es, digamos, la repleción energética, o sea, que nosotros celularmente estemos bien energéticamente para que el paciente pueda soportar, digamos, el curso de la enfermedad y el tratamiento. Bien. Entonces, digamos, esas son cuestiones básicas que el paciente debe saber y conocer. Me parece, digamos, que, tal como explicaba por ahí Cecilia, un paciente, digamos, con desnutrición es un paciente con carencias. Entonces ya tenemos complicaciones como si ese paciente fue sometido, por ejemplo, a una cirugía, podemos ya tener complicaciones para la cicatrización de heridas, claro. Podemos tener también complicaciones de fistolización. En definitiva, digamos, va a repercutir negativamente. Sí. Que si nosotros tenemos un paciente desnutrido que va a ser sometido a una cirugía, poder valorarlo a tiempo y poder hacerle una alimentación perioperatoria en caso de que el paciente tenga que ser sometido a una cirugía. Claro. Que eso nosotros en el Instituto Médico lo hacemos. Sí, exacto. Eso es lo mejor, es lo que las recomendaciones, es valorar al paciente previo, digamos, a la cirugía. Claro. Hace soporte nutricional perioperatorio. Claro. Ahí en el Instituto Médico, el profesional médico trabajamos con el nutricionista. Sí, totalmente. ¿Y cuáles son los alimentos recomendados? ¿A qué alimentos recurren ustedes para que el paciente celular, energéticamente, esté bien? Sí, más que todo, digamos, el tema de la alimentación, hay que tener en cuenta realmente, digamos, el valor calórico, o sea, el gasto energético que tiene, digamos, este paciente.
obviamente, digamos, se lo va a abordar realizando un plan adecuado, digamos, para él. Obviamente, alimentos ricos, digamos, en proteínas, magnesio, zinc, selenio, o sea que son micronutrientes necesarios, pero también, digamos, no se descarta mucho. En estos pacientes utilizamos muchísima suplementación, porque tal cual, como vos dijiste en un momento, son pacientes que por ahí tienen... claro, no quieren comer. No quieren comer. Tienen alteración en el gusto, a veces Exacto. tienen náuseas. Entonces uno trata de darles alimentos en pequeñas cantidades de alta densidad calórica, o sea, con pequeñas cantidades de alimentos, muchas calorías, Por muchas ejemplo, proteínas. Bueno, nosotros usamos suplementos comerciales sí, que vienen en polvo, vienen líquidos. Se le da, tratamos de darles carnes. A veces, si el paciente no tolera la carne, que se procese o que se ponga oculta en algunas preparaciones, claras de huevo, claro, quesos untables. Como que en todas las preparaciones tratemos que tengan enriquecidas en proteínas. claro. Los ayudan ustedes con las recetas también, ¿no? recetas, Y deben totalmente. trabajar mucho con la familia. Es que es fundamental, porque en estos procesos de la enfermedad, que es largo y es muy desgastante tanto para el paciente como la familia, porque aumenta la dependencia del paciente al 100%, porque como la capacidad funcional disminuye, el paciente depende de la familia. Y es desgastante también para la familia. Totalmente, ahí Cecilia dijo algo muy importante, o sea, la capacidad funcional. En estos pacientes, como dije hace un ratito, no vamos a ver que aumenten mucho de peso rápidamente, pero vamos a ver que funcionalmente comiencen, digamos, a estar mejor. Las capacidades funcionales que antes realizaban a veces se encuentran disminuidas, están débiles los pacientes. Claro. Entonces, cuando uno empieza, digamos, a nutrirlos, lo primero, digamos, que va a observar es que funcionalmente mejoran. Claro. Por ejemplo, levantarse de la silla, que para uno puede ser normal y fácil, para estos pacientes se les dificulta mucho más. Y cuando nos empezamos a recuperar nutricionalmente, para ellos va a ser mucho más fácil que cuando estaban más desnutridos. Bien. Queda en claro entonces el valor, el aporte del nutricionista en el paciente oncológico. Muchísimas gracias a la licenciada Cecilia Riva. Gracias, Muchas Cecilia. Gracias, Vanina, por la invitación. Gracias al licenciado Javier Verde, licenciados en nutrición, integrantes del equipo de Instituto Médico Río Cuarto. Muchísimas gracias. Gracias a vos.